Bien, vamos a pasar al próximo segmento que ya es el tema en sí. Así que le pido a Germán si puede pasar la viñeta o el cortito del tema y arrancamos. Bueno, tema de esta tarde. Quizás el nombre era medio raro y rebuscado o no llamaba mucho la atención. ¿El fin justifica los medios? Está basado el tema en... No sé si conocen al pastor Alex Rey. ¿Lo ubican algunos? ¿Alguien lo conoce? Levanten la mano. ¿Alex Rey? ¿No? Es pastor cristiano, es adventista y fue el pastor que reemplazó en la iglesia a Joel Barrios, su casa church. ¿No lo ubican? ¿Me decís, Nacho, más o menos dónde queda esa iglesia? Sé que está en Estados Unidos, una iglesia habla hispana que está en Estados Unidos, donde estaba Joel Barrios y lo reemplaza este pastor que se llama Alex Rey. Alex Rey sigue más o menos parecía la rama del pastor Joel Barrios. Y estos pastores, así como Bullón, son pastores que hacen como un resumen o compendio de la escuela sabática. Entonces, cada tema que hay de escuela sabática, los pastores hacen como un resumen y dan su punto de vista, inclusive arman preguntas de debate. Esta lección fue basada en el trimestre anterior, que tocamos bastante de algunos temas de Apocalipsis. Está basado en Apocalipsis 14. ¿Qué decía este pastor? Como ya conocemos y hemos vivido desde la infancia, quizá lo más grande, con películas de vaqueros, nosotros con las películas de los superhéroes, siempre tenemos un villano. Un villano que quiere destruir a la humanidad, o el vaquero malo, o el indio que se lleva mal con el pueblo, con el sheriff, y hace atrocidades, mata gente, destruye... quiere la perdición de todo ello o instaurar un nuevo reino eliminando a toda una raza. Y existe un héroe, o esta persona un héroe, que se lo ve bien o que la gente lo aplaude por eliminar a este villano. Y lo elimina matándolo. Lo podemos ver en todas las películas de superhéroes, en los vaqueros. Y es como que lo que hacía el villano, que era destruir, matar, imponer su dominio, al hacer mal a esta persona y el héroe poder cambiar todo eso, la gente lo aplaude. Digamos que el fin ahí sí justifica los medios, porque eliminó al villano con las mismas atrocidades que hacía el otro villano, de esa forma. Y me acuerdo que la lección de ese tema, que creo que fueron 4 sábados atrás, decía un mensaje para compartir, un lindo mensaje para compartir. Y el pastor decía, ¿es acaso este el mensaje que tenemos que compartir como un Jesús que va a eliminar el mal con más mal? ¿O que va a eliminar el mal destruyendo a todos sus enemigos, eliminando a Satanás a través de lo que nosotros conocemos, o en su tercera venida, cuando Cristo venga por tercera vez, va a caer fuego para consumir a todo el mal? Y nosotros capaz que contamos esta historia, y ahí diríamos como que el fin justifica los medios. Interesante la postura como que planteaba el pastor. Tocaba temas con respecto al juicio, por eso hablamos de Apocalipsis 14, la hora del juicio ha llegado. ¿Acaso la hora del juicio es la hora donde se va a juzgar a cada uno y cada uno va a recibir según lo que hizo? A los que hicieron mal, muerte eterna; a los que más o menos zafaron y pidieron perdón por sus pecados, la vida eterna. Y bueno, todos estos temas vamos a tocar en esta tarde. El disertante de esta tarde es Miguel Novillo, pésimo arquero, pero para dar los temas es muy bueno. Si les gusta el fútbol, se la tienen que tirar media picadita, que seguro que le escapa. Pero nada, Miguel, es mi amigo, por eso le puedo faltar un poquito de respeto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bueno, bien, como decía Martín, es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de avanzar rápido porque hay mucho que abarcar. Él me mandó el video y yo le pedí que me hiciera preguntas. Respecto al video, me hizo muchas preguntas y yo las sinteticé y con esas preguntas, contestándolas, armé el tema. Les leo algunas de las preguntas que él me hizo. Me dice, porque el pastor decía un mensaje lindo para compartir, entonces me dice, Martín, ¿cuál es el mensaje que vale la pena compartir? Jesús es un héroe y Lucifer un villano. La ira de Dios se justifica para erradicar el mal. El mal se erradica con el mal, que es un poco lo que decía el pastor, ¿no es cierto? O sea, a veces el héroe es más cruel que el villano, pero está justificado porque se supone que él está del lado del bien. Entonces, a veces podemos llegar a tener la idea de que Dios es tan cruel como Lucifer, solamente de que Dios está justificado en eliminar a Lucifer porque Lucifer es el malo. Jesús mata, como Satanás lo hizo con él, al fin de la historia a sus enemigos y sus secuaces. Dios es 100% amor y justo. La justicia concuerda con la misericordia. Dios es amor, pero también es justo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el juicio? Apocalipsis 14:7 habla sobre, precisamente, ha llegado la hora de eliminar a los enemigos. Bueno, también el pastor planteaba ahí que Apocalipsis 14 no tiene nada que ver con el sábado, que eso también lo vamos a tocar, ¿no es cierto? ¿Puede destruir Dios por amor? En el Antiguo Testamento está mal representada la imagen de Dios. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Bueno, básicamente esas fueron las preguntas. Yo les comento un poquito la bibliografía que voy a usar, básicamente la Biblia, pero también me basé en el vocabulario de teología bíblica de León Dufour, que es un vocabulario que está hecho por especialistas en teología bíblica y lo que hacen es analizar cada palabra que sale en la Biblia en su contexto inmediato e inmediato, ¿no es cierto? O sea, en el contexto general de las Escrituras y también en los textos específicos. Y también fundamentos bíblicos de nuestra fe, que es de lo que se llama la especialidad de teología sistemática, que está hecho por la Iglesia. Ustedes saben que el comentario bíblico, en el cual también yo me voy a basar, es de la década del 50 del siglo pasado, o sea, de 1950. Necesitaba una revisión y una actualización. La Iglesia se ocupó de eso y generó varios tomos sobre distintos temas relativos a la Biblia y a la doctrina, que están muy buenos, que se los recomiendo si lo pueden tener. Si no, me escriben y yo se los paso porque los tengo en PDF. También el conflicto, me voy a basar en el deseado de toda la gente y también en la introducción a los Gálatas que está en el comentario bíblico adventista. Esto se los digo para que ustedes, si quieren corroborar, de todos modos, en la filmina, siéntanme a mí, en el PowerPoint están las referencias. Bien, vamos a empezar con la primera diapositiva, si pudieras. Vamos a ir rápido, así que no sé quién es el que va a manejar las diapositivas. Bueno, el Tincho ataja, tira los corners, va a cabecear. Hoy hace todo.
yo voy a ir, porque a veces voy a volver hacia atrás, entonces voy a ir siguiéndolas por aquí para no volverlos locos a los chicos con las diapositivas. Bien. Bueno, primer diapositiva es la introducción. ¿El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son personas distintas? ¿El Evangelio del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento? A veces daría la impresión de que sí, muchas personas, incluso del campo de la teología, consideran que el Dios del Antiguo Testamento es como un Dios más cruel, más duro que el Dios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿podríamos pasar? Sin embargo, la respuesta ahí está, es no. Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el concepto de evangelio es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Tal vez la diferencia radica en el modo de comunicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran públicos distintos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el mensaje estaba dirigido, en un principio la organización era tribal, eran tribus guerreras. Después, bueno, se establecieron como nación, pero siguieron siendo guerreras, y la ley que regía en el entorno donde se movía el pueblo de Dios era la ley del talión, que era una ley en la que, digamos, la síntesis era ojo por ojo, diente por diente. La persona pagaba de acuerdo a lo que hacía, o sea, el concepto de perdón no estaba, ¿sí? Entonces, Dios, cuando tuvo que empezar a revelar su evangelio, que es un evangelio de amor, tuvo que hacerlo de alguna manera respetando las categorías de pensamiento de las personas, y desde allí poder alcanzarlas y poder empezar a trabajar con ellas y traerlas hacia el pensamiento de Él, que vamos a ver cuál es. Avancemos. Bueno, es el mismo Dios y es el mismo evangelio, eso lo tenemos que tener claro. Sigamos. ¿Cuáles son, para que nosotros podamos comprender el evangelio? Antes de ir al evangelio, vamos primero a comprender cuál es el problema, ¿sí? ¿Evangelio qué significa? Viene del griego evangelion, que significa buena noticia, ¿sí? Pero respecto de qué es una buena noticia. Bueno, vamos a ver primero, hubo un conflicto, un enorme conflicto, y para que nosotros podamos entender la historia desde que empezó la historia humana hasta nuestros días y cómo va a terminar, nosotros tenemos que entenderlo desde la perspectiva del gran conflicto, ¿sí? Porque el motor de la historia humana es Dios, pero en el contexto de un conflicto. ¿Y en qué consistió ese conflicto? Lo vamos a ver ahora. Lo que decía Lucifer de Dios es que Dios es injusto, su ley no se puede cumplir y no es posible amar, en el sentido que lo señala Ágape, que es un amor altruista. O sea, ¿de qué lo culpaba Lucifer a Dios? De que la ley de Dios no era posible cumplirla, ¿sí? ¿En qué consiste la ley de Dios? Básicamente, el amor. Avancemos. Bien. ¿Hay una atrás o no? ¿Es esa? ¿Es esa?
Bueno, no, ahí está. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste la ley de Dios. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallaron en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Eso lo dice Elena de Guay en El deseado de toda la gente. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que marca en la luz y que mora en la luz inaccesible al hombre. Eso es en El deseado de toda la gente, capítulo 1, página 11. ¿Por qué citamos esto? ¿En qué consiste básicamente la ley de Dios? Amor. ¿Y qué tipo de amor? ¿Es un sentimiento placentero? ¿Es amor abnegado? ¿Qué significa amor abnegado? ¿Cómo? Que puede renunciar a lo que quiere por amor al otro, ¿sí? Bueno, en eso consiste básicamente la ley de Dios. Y lo que Lucifer le planteaba a Dios es que no era posible que el hombre pudiera vivir en el marco del amor abnegado. Y esa es la discusión entre Cristo y Lucifer hasta el momento, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste esta discusión? Para hacerlo más práctico. Dios decía que la construcción de la identidad de la persona, la construcción de la valía personal se tiene que hacer sobre la base del amor, ¿sí? Y la sociedad se tiene que organizar en su conjunto sobre la base del amor altruista. Lucifer consideraba que no. Dios decía que si alguien deseaba algo y dos personas, el otro deseaba lo mismo, debían negarse y ser generosos y dárselo al otro. Lucifer lo que planteaba era que no. ¿Por qué yo tengo que negarme a lo que quiero?, decía Lucifer. ¿Sí? ¿Por qué se lo tengo que dar al otro? ¿Por qué no puedo luchar e ir por el objeto de mi deseo? Y entonces el planteo de Dios era, bueno, ¿y qué pasa cuando está bien, vos deseas algo y lo querés y vas por él? Pero ¿qué pasa cuando dos personas desean lo mismo, o 3 personas desean lo mismo, o 15 personas desean lo mismo? ¿Cómo se resuelve? Y entonces Lucifer decía, y que compitan, y que se lo quede el mejor. Y entonces el planteo de Dios era, bueno, pero si 2 personas tienen que competir por algo, porque las dos quieren lo mismo, o desean lo mismo, o codician lo mismo, entonces ya no son 2 hermanos. El otro ya no es mi hermano, es mi rival. Es mi rival a vencer. Si yo deseo lo mismo que el otro y vamos a competir para conseguirlo, entonces el otro es mi rival a vencer, ya no es mi hermano. ¿Es posible? ¿Cómo se resuelven los conflictos que vayan a surgir a partir de allí? Entonces hay una cantidad de planteos que se hacen y que quedaron como duda en la mente del universo. Porque como el universo no había pasado por esta experiencia, quedó la duda de si Lucifer tenía razón o no. Y entonces, ¿cómo se resuelve un problema cuando el universo no tiene la experiencia para poder decidir? Bueno, sobre la base de ¿qué? De la confianza en Dios, ¿no es cierto? O sea, creerle a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio la posibilidad a Lucifer que en todos los mundos creados él presentara su propuesta si las criaturas estaban dispuestas a escucharlo. Entonces, acá en este mundo, en el Edén, cuando Adán y Eva fueron creados, habían 2 árboles que representaba cada uno una propuesta de organización del universo y de organización de la personalidad también. Cómo construir la identidad y el sentido de valía personal. ¿Sí? Entonces, el árbol de la vida era el que si Adán y Eva consumían del árbol de la vida es que querían seguir en el mismo orden. Un orden social,
una organización del mundo personal basada en el amor altruista. Si consumían del árbol del conocimiento del bien y del mal es porque querían tener una experiencia con ese orden que Lucifer proponía, que ellos no sabían exactamente de qué se trataba. ¿Sí? No es un tema de comer frutas o no, es un tema mucho más profundo, mucho más profundo. Sigamos. El pecado tuvo su origen, dice Elena de White, en el egoísmo. Lucifer, Satanás, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo, trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse para sí su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Fíjense las palabras que usa relacionadas o vinculadas a Lucifer. Deseó ser el primero en el cielo. Lo que buscó fue ejercer dominio. Quiso granjearse para sí su homenaje. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿La cultura nuestra no promueve eso todo el tiempo? Entonces, ¿en qué orden estamos nosotros? ¿Estamos en el orden de Dios o estamos en una experiencia participando del orden que Lucifer propuso? Claro, nosotros no estamos en el orden de Dios, estamos en el orden de Lucifer, interactuando con el bien y el mal. El amor altruista está interactuando con el egoísmo o la codicia, como también se le llama en la Biblia. ¿Sí? Y a través de toda la historia, a través de la experiencia de vida humana, porque estamos en el infierno, en realidad este es el infierno, solo que por la gracia de Dios no es peor. Se hace soportable porque Dios ha intervenido. Pero hacia el fin de los tiempos Dios va a dejar de intervenir. Entonces, cada vez se va a manifestar en su mayor dimensión y expresión el mal, y cada vez se va a manifestar en su mayor dimensión y expresión el bien. ¿Sí? Y hacia allí nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Pero no estamos en el orden de Dios. Sigamos. ¿Cuál es el principio organizador de la forma de ser del hombre y del orden social? Dios propone, entonces, el amor. Lucifer propone la codicia o el egoísmo. Cuando vamos a los mandamientos, a los 10 mandamientos, la Biblia dice: no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás los bienes de tu prójimo, pero también alguna traducción usa la palabra codicia. ¿Qué es la codicia? Avancemos. ¿Qué es la codicia? Y ahí voy a León Dufour, el manual que les dije. La voz codicia es la que mejor corresponde al griego pleonexia, tener más. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra, pleonexia, tener más, que en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento designa la sed de poseer. Y piensen ustedes si nuestra cultura no alienta todo el tiempo, y la publicidad no alienta eso, la sed de poseer, ¿sí? Cada vez más sin ocuparse de quién, de los otros, e incluso a sus expensas. O sea que estamos hablando de omitir, o sea, no me ocupo del otro, omito el ayudarlo, pero no solo eso, sino que a veces me aprovecho del otro para poder crecer y avanzar, como le llama nuestra cultura, a los logros, ¿sí? Porque en definitiva la respuesta al conflicto entre Lucifer y Satanás es donde se asienta la valía personal. ¿Yo valgo por lo que soy o valgo por lo que tengo? Y yo sé que si le hago esa pregunta ustedes me van a decir: valemos por lo que somos. Pero a la hora de la verdad, la sociedad todo el tiempo nos está fogoneando para que tengamos más cosas, logremos más, seamos los mejores. ¿Los mejores en qué?
Ese es el tema. ¿Mejor en qué? Siempre va a ser un incentivo a lograr cosas que están fuera de nosotros y a establecer una relación idolátrica con esas cosas. ¿Qué significa que yo tengo una relación idolátrica con las cosas? Que mi valía, lo que yo valgo, dependa de esas cosas. Y ahí está invertido el orden. No puede ser que el ser humano valga en función de las cosas que él mismo crea. ¿Qué es lo que le dice Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Ustedes construyen los dioses, van al bosque, talan los árboles, se arman los dioses y después se inclinan al objeto que ustedes mismos han hecho. O sea, ¿qué les pasa? Resulta que el objeto de la obra de tus manos termina siendo más importante que vos que la hiciste. Pero ¿no es acaso el orden en el que nosotros estamos? Que nosotros valemos en función del auto que el hombre ha construido, la casa que el hombre ha construido, las universidades y los títulos que otorgan que los hombres han diseñado, han construido los procesos y terminamos siendo esclavos de eso. Bueno, ese es el orden de Lucifer. Para Dios la respuesta es distinta, el hombre vale en función de lo que es. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando yo le creo a Dios? Que la mayor parte del tiempo, las prioridades en mi vida van a tener que ver con la construcción de mi carácter. Ahora, si la respuesta es yo valgo en función de lo que tengo o de los logros, entonces las prioridades en mi vida siempre van a ser con un enfoque externalizador. El afuera va a poderme, porque en función del afuera yo me realizo y me desarrollo y soy, y existo. Sácate el barbijo, Juan. Ahí está. La búsqueda permanente de ser aceptado. Genial. Ahí está. ¿Por qué? Porque la creencia básica que tenemos es equivocada. Yo valgo en función si el otro me acepta, en función de que el otro me admire, de que el otro... Entonces estoy en una continua competencia. El otro se compró algo y yo me tengo que comprar lo mismo o mejor. Y entonces cuando me lo compré, listo, ya está. Ya. Ya me quedo tranquilo. 2 días. Porque después de 2 días... ya otro va a ver que se haya comprado lo mejor y otra vez empieza toda la ansiedad y la preocupación. Y el dominio que ejerce desde afuera Lucifer. A eso es que la Biblia le llama idolatría. Nosotros decimos, bueno, los católicos son idólatras porque se inclinan frente y más. Bueno, ese es un tipo de idolatría, fundado en una teología que la justifica. Pero hay muchas formas de idolatría de las que nosotros participamos y no nos damos cuenta de pronto. Pero la dependencia emocional de una persona también es un formato idolátrico. Cuando el otro me controla desde afuera y yo siento que no soy nada sin el otro, como pasa a veces en las relaciones de pareja donde hay codependencia o hay una dependencia de alguno de ellos, es un formato idolátrico. Sigamos. ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? Miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y ella también dio a su marido, el cual comió así como ella. O sea que fue un pecado por egoísmo. Entonces, ¿qué significó eso? Cuando ella le convida, Adán come, eso significó que ellos de algún modo le daban la razón a Lucifer, de que no era posible amar. Y eso ya planteó la duda en el universo, porque con que una criatura no pudiera obedecer significaba que algo fallaba en el plan, que no era posible hacerlo, que tal vez Lucifer tenía razón. Sigamos.
El Evangelio en Génesis, fíjense, hay pecado, pero ahí aparece el Evangelio, ya en Génesis. Porque algunos consideran y dicen, bueno, pero en el Antiguo Testamento estaba la promesa de un Salvador, apareció la idea del amor, de un Dios que se entrega por amor. Sí, clarísimo, apenas el hombre peca. Miren lo que dice en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estabas desnudo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál es? ¿Qué idea es esa? De que el hombre trata de resolver por sí mismo el problema del pecado. O sea, nunca habían visto su desnudez, no la habían percibido, ahora la perciben. ¿Y qué hacen? Tratan de resolver por sí mismo cosiéndose un delantal de hojas de higuera y poniéndoselo. Entonces Dios les dice, después de todo un diálogo que tiene con ellos, miren lo que hace Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató un corderito y le hizo túnica de pieles, mostrándole que él iba a resolver el problema, que él ya tenía un plan para resolver el problema del pecado. Exacto. Dice que la primera vez que vio hojas secarse, porque nunca habían pasado por esa experiencia, lloró como lloramos nosotros cuando perdemos un ser querido. Ellos, el concepto de muerte para ellos era una abstracción, ni idea tenían de lo que era la muerte. Por eso cuando Dios le dijo, es cierto te digo, que el día que él comiere, ciertamente moriré, para ellos era... Y Dios ya lo sabía. Porque Dios previó que esto iba a pasar en algún momento, que en algún momento las criaturas libres se van a plantear si, después de todo, es el único orden posible o es el mejor de los órdenes posibles, el orden de Dios. La criatura es inteligente, somos inteligentes, nos planteamos cosas. Miren lo que dice, a ver si lo encuentro rápido. Teólogos respecto de esto. Dice, el registro bíblico del conflicto cósmico indica que Dios dotó a los diversos órdenes, hay muchos órdenes en el universo, este no es el único orden, de seres inteligentes con la libertad de elegir o libre albedrío. Pueden elegir ser leales a Dios o rebelarse. Por consiguiente, atiendan bien lo que dice acá. La armonía moral del gobierno de Dios siempre está en riesgo. ¿Se entiende lo que estoy leyendo, no? Miren, de esta terrible experiencia, todos los órdenes de seres inteligentes, leales y caídos rechazarán libremente los principios del pecado y reconocerán la justicia y bondad del Creador. En el juicio ejecutivo, Dios dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué les leo esto? Porque la libertad implica el riesgo de que el orden se desordene. Y entonces, Dios ya lo sabía eso, pero nos eligió. Él eligió así todo crearnos libres. Porque solo con seres libres se puede establecer una relación de amor inteligente. Si fuéramos robots y Él nos programa primero, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? Ahora, ¿cómo resuelve Dios el problema del pecado y al mismo tiempo seguir siendo libres sus criaturas? La experiencia. Lo que nosotros estamos viviendo en este mundo va a servir de experiencia para que sigamos siendo libres y sin embargo nadie quiera volver a pasar por la experiencia. No, imposible. En la pareja, en los amigos, el amor extorsionador no es amor.
El amor que controla no es amor. No es posible eso. Libertad y amor van juntos. Es un principio que Dios estableció. Por eso en una relación de pareja siempre el planteo tiene que ser de base la libertad. Y si hay amor, del amor altruista, siempre va a haber una búsqueda del bienestar del otro y de renuncia a mi bienestar para que el otro esté bien, pero de los dos. Y entonces en esa renuncia hay una satisfacción mutua. ¿Sí? Y está bueno como cristianos de poder experimentar eso en la pareja, porque es en donde, o con los amigos, por ejemplo, es donde uno en ese ejercicio de sociabilización, uno va aprendiendo a renunciar, a amar y a ver qué es mejor que el egoísmo. Pues el problema es que en el egoísmo está siempre en la búsqueda del beneficio propio y del uso del otro. Fíjense que en los pecados sexuales en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está muy asociada, Pablo asocia la codicia, la fornicación, al adulterio. Porque de alguna manera siempre en la fornicación está el yo te uso y vos me usás. No hay una búsqueda del bien del otro. Siempre hay yo me satisfago a través de vos. Y eso es contrario a los principios de Dios. Por eso la fornicación, que nosotros tenemos una definición de que es más bien administrativa, ese para resolver el problema en la iglesia, decimos, bueno, la fornicación es el sexo entre dos personas no casadas. No, eso está bien en un sentido restringido, pero en el sentido amplio del Nuevo Testamento, la fornicación es tener sexo en función simplemente del deseo de la codicia. Yo te quiero poseer. Eso es fornicación. Es porneia en griego, de ahí viene pornografía. No codiciará, exacto. Ahora, la pregunta es, si tener sexo sin ese amor altruista, donde yo me vuelco todo mi ser en esa relación amorosa y me comprometo y recibo del otro también todo su amor, si el sexo que tengo no es así, sino que proviene exclusivamente del deseo o de la codicia o de una pasión sexual que es lo que genera la codicia, ahora yo les pregunto, ¿esto se da solamente en personas no casadas o se puede dar entre personas casadas también? Muchachos, hay algo que estamos explicando mal, ¿se entiende? Es muy pobre la explicación que damos y el mundo no la puede entender, pero sí puede entender esto que yo les estoy diciendo. Pues cualquier chico y cualquier chica puede entender que sí se casan pero no se aman y tienen sexo en un vínculo en el que no hay amor, es pecado. No importa cuántas veces pasen por el registro civil. Y es importante que lo tengamos claro porque nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, la obra que Cristo hace en nosotros es devolvernos la capacidad de amar. Que eso es estar en armonía con la ley de Dios. Nadie que no ame perfectamente obedece perfectamente la ley de Dios. Sí. Uh-huh. 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 Uh-huh.
ya vamos a llegar a eso, está buenísimo lo que estás diciendo. Uh-huh. No, eso no va a pasar, eso ya está resuelto con la experiencia. Y ya vamos a ver, porque esto a veces no se tiene en cuenta, qué es lo que va a pasar durante el milenio. Pero déjenme avanzar que ya vamos a llegar a eso. Buenísimo lo que comentás. Sigamos. Tincho, avísame 20 minutos antes de que llegue el final. ¿De ahora? Bueno. Miren, otro contenido importante que dice que ya en Génesis 3, apenas la pareja había caído, ya tuvieron la promesa de un Salvador. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. En realidad le estaba hablando a Lucifer, ¿no es cierto? Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es el hijo de la mujer? Jesús. Exacto. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Ya ahí estaba establecida la idea de un Salvador. El Evangelio estaba presente desde el comienzo. Sigamos. Miren lo que dice Pablo en Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora ya avanzando un poquito más adelante, está hablando de quién, de Abraham, y está diciendo que el pacto de Dios con Abraham fue por fe. O sea, y la Biblia más adelante va a decir, incluso Pablo en Romano, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y entonces la salvación, ¿por qué es? ¿Es por la obediencia a la ley o porque le creo a Dios? ¿Sí? Y entonces dice San Pablo, discutiéndole a los judaizantes que hacían énfasis en que la salvación venía como consecuencia de la obediencia del hombre a la ley, Pablo le dice, la ley vino 430 años después de que Dios hiciera el pacto con Abraham. La ley no existía. Ahora la ley llega. ¿El pacto de fe que hizo Dios con Abraham queda invalidado porque aparece la ley? No. O sea, lo que está diciendo básicamente San Pablo es que el pacto de fe, de amor, la promesa de un Salvador es anterior a la entrega de los 10 mandamientos. Así que no puede ser que ahora la salvación sea que el hombre se salve por guardar unas reglas y no se salve por la fe, como fue el pacto de Abraham con Dios. Bueno, por eso el Nuevo Testamento dice que está fundado el nuevo pacto en mejores promesas. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió, ya la obra está consumada, ya no hay dudas de que tiene éxito el plan de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no se sabía si Jesús iba a poder venir y amar perfectamente en cualquier circunstancia, incluso hasta la muerte. Era el compromiso de Dios, pero ¿y si Jesús fallaba? Por eso es tan importante, por ejemplo, la tentación. Fíjense que en la tentación, ¿a qué lo tienta Dios a Jesús? A que use su poder egoístamente para beneficio propio. Porque la discusión está ahí con Lucifer. La discusión es si debo ser egoísta o debo abstenerme del egoísmo y amar. Esa es la discusión. Esa es la discusión que está en el libro de Job. En el libro de Job la discusión es,
¿se puede el hombre, cómo se vincula? ¿Por interés o se vincula por un amor desinteresado? Entonces Lucifer, que viene a la reunión, llega a la reunión que era el directorio, digamos, donde iban los representantes de todos los mundos, y ahí va Lucifer representando este mundo y le dice Dios a Lucifer: ¿y qué tal, Lucifer? ¿Cómo andás? Y dice: ¿de dónde venís? De rodear la tierra y andar, de rodear el mundo y andar por él. ¿Qué le está diciendo Lucifer? Estoy gerenciando la tierra y sé exactamente lo que pasa en mi territorio. Porque Adán perdió cuando cayó, perdió el territorio, ya no era más el líder del territorio, sino que ahora queda Lucifer. Y entonces Lucifer empieza a generar su proyecto para desarrollarlo acá en la tierra. Y entonces llega a la reunión. Recuerden que la duda es universal, entonces van representantes de todo el universo. El que está en juicio es Dios. Al que se lo pone en duda es a Dios. Y entonces Lucifer le dice: y tengo bien claro quiénes son mis súbditos, cómo viven, tengo claro todo. Y entonces le dice Dios: ¿ya has reparado en Job, varón justo? Y le dice: sí, he reparado en él. ¿Y has visto cómo me es leal? Y le dice Lucifer frente a todos ahí, le dice, ya convertido, devenido en Satanás, ¿no es cierto? Le dice Satanás: sí, pero ¿cómo no te va a ser leal si es rico? Lo has llenado de riqueza. ¿Cómo? Ese ejemplo que vos das para apoyar tu idea, en realidad apoya la mía. Él te es leal porque lo hiciste rico. O sea que me da la razón a mí que yo creo que las personas no se vinculan por un amor desinteresado. Las personas se vinculan por interés. Y a él le ha servido seguirte porque lo hiciste rico. Quítale todo y vas a ver cómo te abandona, no te sigue más. Y entonces, ¿qué decidió Dios allí? Darle el permiso para que le quitara y le sacara toda la riqueza. Sí. Nada le faltaba. Exacto. Claro. Sí. Bueno, ahí está el tema de la proyección, pero también hay una discusión sobre quién tiene razón, ¿sí? Y entonces, lo que le dice Lucifer es: Job está con vos por interés, y eso me da la razón a mí, no a vos. Entonces Dios le deja que le quite todo. ¿Y qué pasa con Job? ¿Abandona su fe en Dios y ya no es más seguidor de Dios? No, se mantiene firme, se vuelven a juntar. Y entonces le dice, bueno, le dice Lucifer, toquémosle su cuerpo, a ver qué pasa. A ver si es capaz de amarte incluso hasta la incapacidad para andar, a ser considerado una lacra en el mundo. Y le dice Dios, bueno, está bien, te lo permito, pero no le toques su vida. Y ahí lo abandonó la mujer. Y le dijo, maldice a Dios y morite, le dice, muérete, ¿no? Claro, claro, sí. Y entonces Job ni aún así, dice la Biblia, maldijo a Dios, sino que lo alababa y decía, con nada vine al mundo, sin nada me voy a ir. O sea, pero que sea el nombre de Dios bendito. Entonces Job es el tipo de Cristo y es el tipo de los 144.000 de cómo van a actuar en el fin de los tiempos. Ya van a ver que hay una total relación entre esto y lo que vamos a vivir en poco tiempo, ¿sí? Porque
está todo concatenado, todo está en una relación lógica. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. O sea, en definitiva, para la Biblia, ¿la justicia de qué viene? ¿De que el hombre guarde los mandamientos de Dios? ¿O que le cree a Dios cuando dice que Dios lo perdona? La fe. ¿Sí? Esa es la discusión. ¿Sí? Sigamos. Vayamos a nosotros ahora. Hagámonos las preguntas a nosotros. Esa se la hacía Pablo a los legalistas, pero ahora nosotros. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿A quién? A Abraham. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para ¿quiénes? Para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y acá yo les quería leer algo que hay en Romanos, que dice, Romanos 1:16, dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe al que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vale la pena compartir? Es Evangelio viene de Evangelio, que es re buena noticia, buenísima noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la justicia no es mía, porque yo no soy justo. Pablo le deja bien en claro en la carta a los romanos de que la humanidad no es justa, se lo deja claro a los judíos, que ellos no son justos ni tampoco pueden pretender ser justos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La justicia que, digamos, a la que nosotros podemos acceder no es una justicia intrínseca que está dentro nuestro. Es una justicia que viene de Dios y que me la da y yo la recibo por fe. Y esa justicia o ese perdón que Dios me da me permite vincularme con Dios, ¿sí? Y ahora sí, a partir de una vinculación con Dios, de un encuentro que el hombre tiene con Dios y por una obra que el Espíritu Santo hace en uno, la forma de ser de uno empieza a ser cambiada, ¿sí? Y entonces el carácter de Dios empieza a ser mi carácter en el marco de un proceso. Y eso lleva tiempo, lleva toda la vida, pero siempre es por fe. Yo les quería decir acá, fíjense, el proceso de la salvación, porque una de las preguntas que me hizo Martín, bueno, ¿y cómo derrota el mal Dios? Bueno, en el ser humano lo derrota de esta manera, a través del proceso de la redención. Y ese proceso tiene 3 fases. La fase de la justificación, de la santificación y la glorificación. No vamos a tener tiempo para mostrar todos los textos que hay, pero les digo, si a ustedes les interesa el tema, que yo les diría que les tiene que interesar, porque es el tema, lean la carta a los Romanos, lean Gálatas, lean Corintios, lean Efesios, lean Colosenses, ¿sí? Y van a ver lo claro que es Pablo respecto de esto. Y en la primera fase, Dios me perdona
¿sí? ¿En función de qué? De los méritos de Cristo. Cristo es el justo y su justicia me es dada a mí. Yo no soy justo, pero Dios me ve como si lo fuera. Y ya vamos a ver 2 versículos más, entre tantos que hay, pero vamos a ver 2 versículos más donde Pablo dice que nosotros en Cristo estamos completos. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido incompletos? Se han sentido pecadores, que les falta, que no llegan, que no aman, que son egoístas. Básicamente es nuestra condición, todos los días lo vivimos a eso y estamos disconformes con nosotros mismos. Bueno, Pablo dice, en Cristo habita la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. ¿Saben lo que significa levantarme en la mañana y saber que estoy completo en Cristo? Sí. Es que todo, por eso. Pero lo que quiero decir es eso, que cada uno de nosotros estamos completos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo creemos. Y que con la seguridad de la salvación, nosotros podemos, en un vínculo con Él, que Él lo hace a través del Espíritu Santo, en un diálogo con el Espíritu Santo, podemos ir descubriendo hasta lo peor que hay en nosotros mismos, sin perder la seguridad de la salvación. Porque hemos sido justificados y perdonados por Cristo, no para ser salvos. A ver si lo explico de otra manera. Hemos sido justificados y perdonados por Cristo y con eso es suficiente para ser salvos. Lo que quiero decir es que ahora el proceso que se inicia en mí no es para ser salvo, porque mi salvación depende exclusivamente de lo que Cristo hizo por mí fuera de mí. ¿Está claro? Esto es importante que quede claro. Yo no dependo de mi condición interna para ser salvo o no. ¿Está claro? Ustedes no dependen de la situación de la condición interna para ser salvos. ¿Cómo? No, por eso hablamos recién. La justicia de Abraham fue por fe. No fue por la obediencia a la ley, porque la ley fue entregada 430 años después. Eso es la lógica de Pablo. Dice que ahora aparece la ley y se inhabilita el pacto. No, el pacto sigue vigente. Pero la ley, ¿por qué aparece? Y porque olvidamos la ley. Y ahora la ley me dice que está fuera de mí porque yo ya no soy más imagen de Dios. La perdí. Y la ley me lo va indicando constantemente que no soy imagen de Dios. Y entonces ahora, ¿cuál es la salida? ¿Que me ponga a obedecerle a la ley? No, porque no puedo. Porque mi condición interna ya no es, la ley ya no representa la ley. No hay armonía entre mi corazón y la ley. Porque la ley me habla de amar y yo no puedo amar. Yo soy egoísta. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Entonces, Cristo obedece perfectamente la ley por mí. Y esa obediencia perfecta a Cristo le es contada por justicia. Y la justicia que le corresponde a Cristo, Cristo me la atribuye a mí. Y la culpa que tengo yo por no vivir a la altura de la ley, la consecuencia la paga Cristo. Y entonces la ley sigue en su vigencia total, pero se resuelve el problema del pecado. Y ahora, yo perdonado y con mi cuenta limpia frente a Dios, me vinculo con Dios. Y Dios dice, ya con la seguridad de la salvación, vamos a iniciar un diálogo que te permita conocerte a vos mismo, arrepentirte, irte arrepintiendo e ir creciendo y que el pecado pierda poder sobre vos. Entonces, esa es la segunda fase de lo que Dios hace en mí, que es la santificación. La justificación también es llamada justicia imputada. O sea, yo no soy justo, pero Dios me ve como justo. Ahora me vinculo con Dios, con la seguridad de la salvación, para prepararme para lo que va a venir. Y eso se hace con el Espíritu Santo en una relación de diálogo, con la seguridad de la salvación. Puedo confrontarme con lo peor que haya en mí sin miedo a perderme. Y entonces, a través de ese proceso que se llama justicia impartida, Dios va
cambiando mis creencias equivocadas por las correctas, el cambio de creencias provoca un cambio en el pensamiento, y el cambio de creencias y de pensamiento cambia toda la estructura emocional sentimental. Entonces todo se va poniendo en armonía. Y por eso leemos a David en los Salmos que dicen: cuánto amo yo, Dios, tu ley. Cambia mi perspectiva, mi visión, y empiezo a ver las cosas de otro modo y a comprenderlas de un modo mucho más profundo. Y me empiezo a dar cuenta de la lógica que tiene todo lo que Dios aconseja. Y el último paso, que es la tercera fase que me libera completamente del poder del mal, es la glorificación. Cuando Pablo dice que en la segunda venida de Cristo vamos a ser transformados. Y ahí Dios elimina del cuerpo humano las tendencias al mal. Entonces, en la primera me libera de la culpa, en la segunda me libera del poder del pecado, y en la tercera me libera de la presencia del pecado en mí y de las tendencias al mal. ¿Está claro cómo es el proceso? ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar y vamos a ir pasando a la última parte. Avancemos. Voy a ir más rápido yo. Miren, quiero leerles 2 versículos nada más y ya pasar a la parte del juicio. Bueno, si quieren ver la importancia de la fe en el Antiguo Testamento para alcanzar la salvación, lean Hebreos 11. Ahí está la gran galería de la fe. Los hombres de Dios, pecadores, que le creyeron a Dios, y Pablo los nombra como los grandes ejecutores del plan de Dios en el mundo. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Gálatas 3, 10 al 13. Ahí Pablo va a hablar del legalismo por un lado y de la justicia por fe por el otro. Dice, porque todos, fíjense aquellas personas que quieren redimirse a sí mismas, guardando la ley, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. El que se quiera salvar por la ley puede hacerlo si quiere, pero si no la cumple perfectamente está bajo maldición. La ley no perdona. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, que nosotros que pretendíamos salvarnos por la obediencia a la ley, pero como no podemos obedecerla, estamos malditos, ahora la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, obedeciéndola a Él y transfiriéndonos su justicia a nosotros. Y ahora fíjense lo que dice Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel?
un libro del Antiguo Testamento, que la obra de Dios también consiste en cambiar el corazón del ser humano. Y dice, quitaré el corazón de piedra. Las tablas de la ley no fueron dadas en piedra, ¿sí? Bueno, y acá usa la figura del corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. O sea, ¿qué significa esto? Que la ley, a través de la obediencia a la ley no podemos salvarnos. La ley solo nos muestra que somos pecadores, que nuestro carácter está muy lejos de ser el carácter de Dios. Y ahora frente a eso, ¿cuál es mi esperanza y cuál es mi salida? Es lo que hizo Jesús fuera de mí y lo que hace Jesús también en mí. Por eso la Biblia dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Será que nunca vamos a poder obedecer la ley? Sí, la vamos a poder obedecer, pero solo a partir del acto regenerador de Dios en nuestro mundo interno. Pero mi salvación depende exclusivamente de los méritos de Cristo, no depende de esa obra que Dios hace en mí. O sea que todo lo que Dios hace en mí, todo ese proceso, yo ya lo hago con la seguridad de la salvación, no para alcanzar la salvación. Comentario bíblico adventista dice lo siguiente: el cristiano guarda el decálogo no para ganar la salvación, sino porque ha sido salvado. Ahora que yo me encuentro con Cristo, Cristo me empieza a mostrar mis pecados y hay un proceso que se lleva adelante a partir de esa relación con Dios que se hace a través del Espíritu Santo. Dios me muestra el pecado, a mí ese pecado me genera dolor y el dolor me guía al arrepentimiento, dice Pablo. No es culpa, porque Cristo nos liberó de la culpa. La culpa la sintió Judas y se suicidó. La culpa la sintió Saúl y se suicidó. Pedro sintió dolor por el pecado y fue guiado al arrepentimiento. ¿Se entiende la diferencia? Exacto. Exacto. Bueno, ahora quiero pasar al mensaje de los tres ángeles. Bueno, hemos visto que el Evangelio lo que dice es que el ser humano recibe la justicia de Dios. No es una justicia intrínseca, inherente, que la tenemos. Nosotros no somos justos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, ¿sí? Pero hay una malversación de la salvación que se llama legalismo, que es asociar la justicia a la obediencia a la ley. O sea, yo soy justo si obedezco la ley. Y la Biblia lo que dice, vos sos justo si sos justificado por Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Y entonces, ¿qué creía el legalismo? El legalismo creía que si uno obedecía la ley, iba a recibir grandes beneficios. Uno era la salvación, también era el otro la prosperidad. Sin embargo, la Biblia enseña que no es así. Un ejemplo es Job. Job era justo y sin embargo pasó por sufrimientos muy grandes. Eclesiastés, Salomón dice que he visto siervos de a caballo y príncipes de a pie. Como diciéndole, no tiene lógica la justicia humana. Va a haber gente buena que no la va a pasar bien y va a haber gente mala que daría la impresión que viven como si fueran grandes personas.
Y con eso de algún modo le pega al legalismo y le dice no es verdad. Y esa concepción meritocrática la tenían los judíos cuando Jesús vino. ¿Se acuerdan que le pregunta, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué está así? Para ellos era alguien que pasaba por una desgracia porque había pecado. ¿Sí? Y entonces la Biblia deja bien en claro que no hay una relación entre la riqueza y la fidelidad a Dios, no hay una relación entre la bendición y la fidelidad a Dios, siempre porque esto a veces el justo la pasa mal también. Y que en realidad la salvación es algo que depende exclusivamente de si yo le creo a Dios o no. Bueno, ahora vayamos al mensaje de los tres ángeles. Ustedes, no sé si han leído Apocalipsis 14, vamos a ir, si tienen Biblia, Apocalipsis 14. En la primera parte va a ser una introducción hablando de los 144.000. Y después, inmediatamente después, dice, en el versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que habla de un ángel que tiene, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Y es un poquito lo que decías vos. Es el mismo evangelio. Siempre ha sido el mismo evangelio. Que Dios le ofrece a los seres humanos la salvación. ¿Sí? Y es gratuita. La salvación es por la fe más ninguna otra cosa. Sola fide, de Lutero, ¿no? Entonces, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Acá hay dos cosas claras. Primero, es el evangelio de siempre, el evangelio eterno. Y es un mensaje mundial, ¿no? Porque es para predicarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son los ángeles? Si las personas hemos sido comisionadas para predicar el evangelio, entonces podemos inferir que son personas. Los ángeles son personas que predican el evangelio. El mensaje, el primer mensaje, fíjense, dice, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. ¿Cuándo se empezó a predicar este mensaje? Cuando empezó el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? En el año 1798. Para nosotros, de acuerdo a las profecías. Yo no puedo ir a las profecías ahora porque sería muy largo. Pero es en el año 1798. Ahí comienza el tiempo del fin y ahí comenzó a predicarse el mensaje del primer ángel, que lo anunciaba. Y en el año 1844, el 22 de octubre de 1844, empieza lo que los adventistas entendemos como juicio investigador. ¿Sí? Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza el juicio. ¿Por quién empieza el juicio? Por las personas que murieron desde Adán en adelante, para continuar después por las personas que quedan vivas. ¿Sí? ¿En qué consiste el juicio? Consiste, en primer lugar, el que está en duda es Dios, si realmente Él es justo o no. ¿Sí? Esta revisión que se hace lo va a exonerar a Dios y va a decir, realmente el que se pierde por una elección propia, porque quiso hacerlo. Y Dios respeta su elección. Y al mismo tiempo le da a Dios la posibilidad de defender a los hijos de Dios. ¿Sí? Y de argumentar y de justificar por qué se salvan los que se salvan. ¿Sí? Bien.
Vayamos al mensaje, al otro mensaje. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, acá viene otro mensaje. Está hablando de la caída de Babilonia. Y viene un tercer mensaje que dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguna adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, y habla después de la paciencia de los santos. ¿Qué dijo el pastor en esta situación? Él dijo que, cuando estaba hablando Apocalipsis 14, que Apocalipsis 14 no tiene ninguna relación con el sábado, ¿sí? Y yo estuve investigando, me digo, bueno, capaz que la postura de la Iglesia cambió con respecto a eso, y fui a lo último que la Iglesia ha sacado, y fíjense lo que explica acá. Dice lo siguiente. Dice como los creyentes que hacen frente a la embestida de Satanás se caracterizan como los que guardan los 10 mandamientos. Y cita Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y dice así, como el llamamiento del mensaje del primer ángel es para temer a Dios y darle gloria, como lo vimos recién, y para reconocerlo como el Creador que hizo el cielo y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, parece claro que su obediencia al decálogo incluye la observancia del séptimo día, el sábado, que es su cuarto mandamiento. El sábado es el monumento de su poder creativo designado por el propio Creador y Él ordena su observancia. O sea que en ese sentido la Iglesia sigue manteniendo la idea de que el mensaje del primer ángel está haciendo alusión al sábado como día de reposo. Y dice más, dice para aquellos, y esto está muy bueno lo que explica acerca de la ley, para aquellos a quienes Dios sella en la crisis final, no le rendirán una mera obediencia mecánica. Se los describe como teniendo el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en sus frentes, Apocalipsis 14:1. En el uso bíblico, el nombre de Dios representa su carácter. En pacto con Dios, con su ley escrita en sus corazones, estos creyentes del tiempo del fin reflejan los rasgos de carácter de su Creador y Redentor mientras le rinden una obediencia constante. Pero fíjense que es una obra que el Espíritu de Dios ha hecho en el corazón de las personas. No es una obediencia mecánica de obedecer reglas. Es una obra que Dios va haciendo en el corazón y que va llevando a que las personas puedan amar hasta llegar a amar perfectamente. Porque el que ama es el que obedece la ley. Y el que ama perfectamente es el que la obedece perfectamente. Yo había traído muchos textos bíblicos donde está muy claro, pero ustedes pueden hacer lo siguiente. Si quieren le piden el PowerPoint a los chicos allá, se traen un pendrive el sábado que viene y se lo llevan y repasan todos los textos bíblicos donde va quedando claro cómo es el proceso desde que yo acepto a Jesús como mi Salvador al proceso en el que Dios va implantando la ley de Él en mi corazón hasta llegar a la glorificación, que es el proceso de transformación completo, físico, fisiológico,
que me libera de las tendencias al mal. Y fíjense una cosa más que les quería decir con relación al juicio, ya te dejo. El juicio de Dios tiene 3 fases. La primera fase del juicio de Dios comenzó en el año 1844, el 22 de octubre, y tiene el propósito de revisar los casos desde Adán en adelante, primero con los que murieron y después con los que siguen vivos. La idea es poder ver que el universo pueda comprender la justicia de Dios actuando con el hombre y que al mismo tiempo, fíjense lo que dice aquí. Quiero mostrar. Dice, en relación con el Evangelio eterno, el primer mensaje anuncia el comienzo del juicio final y llama a los moradores de la tierra a adorar al Creador, el Dios verdadero. Dice, puede deducirse que la escena del juicio que presenta Daniel, cuando habla de Daniel 7, ¿se acuerdan en Daniel 7 que presenta la escena del juicio? Dice, puede deducirse que la escena del juicio que presenta Daniel es su fase inicial, que muestra que Dios es inocente de las acusaciones injustas de Satanás y condena al ángel caído como un archirrebelde porque a la venida de Cristo Satanás es arrestado y atado en esta tierra en estado de caos hasta que sea sentenciado y destruido al fin del milenio. Los seguidores genuinos de Dios también son confirmados en esta fase del juicio y reciben su recompensa en el reino eterno cuando Jesús viene por segunda vez. Entonces, ¿qué se resuelve en esta primera fase del juicio? De que las acusaciones de Lucifer contra Dios son falsas. Que es posible amar, que lo que Dios pedía era posible y que además los seguidores genuinos de Dios también son confirmados. ¿Sí? Y fíjense lo que dice después, la segunda fase del juicio, que tiene que ver mucho con lo que vos decías. ¿Cuándo empieza la segunda fase del juicio? A ver si ustedes me dicen. Bien. Sí. Claro, exacto. La segunda fase del juicio empieza y se produce durante el milenio. ¿Y saben quiénes son los que van a llevar adelante el proceso de evaluación de todas las personas que se perdieron? Los salvos. Y miren lo que dice el texto acá. Podemos deducir, dice, citando 1 Corintios 6, 2 y 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? Y miren lo que dice el documento acá. Podemos deducir que una revisión tal de las vidas de seres humanos y ángeles perdidos permitirá a los redimidos entender tan completamente como es posible la naturaleza del pecado y de Satanás y la respuesta que un Dios justo y amante dio al desafío. O sea que en definitiva lo que está diciendo el texto que estamos leyendo en función de lo que dice la Biblia, que durante el milenio va a haber un proceso educativo que nos va a permitir a nosotros profundizar y comprender mejor el carácter de Dios y comprender la naturaleza del mal. Y eso podría también explicar por qué los 144.000 y los salvos después cogobiernan con Cristo el universo. ¿Van a haber seres que comprendan mejor que los salvos el carácter de Dios y la justicia de Dios? ¿Van a haber seres que comprendan mejor que los salvos el amor de Dios? No. Por eso Pablo dice además otra cosa. Dice que
ahora nosotros, y él lo dice respecto de sí mismo, tenemos un conocimiento. En 1 Corintios 13, léanlo, después de la descripción del amor, dice, nosotros, dice, tenemos un conocimiento imperfecto. Dice, pero cuando Él venga, me conoceré a mí mismo como fui conocido. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a un conocimiento más acabado y perfecto de quiénes somos? Durante el milenio. Porque durante el milenio vamos a poder y vamos a conocer en mayor profundidad a Dios, cómo es Dios, y vamos a poder incluso hablar con Cristo, tener charlas personales con Cristo, que incluso Cristo me va a contar cómo Él vivió el proceso de mi salvación. Y dice Elena de White que cuando veamos cómo Dios decidió para nosotros cosas desde la perspectiva que Él tenía, vamos a alabar la sabiduría de Dios, porque al comprender la perspectiva de Dios, vamos a darnos cuenta que Dios, las decisiones que tomó respecto de nosotros, fueron exactamente las mismas que nosotros habríamos tomado si hubiéramos tenido la perspectiva en ese momento que Dios tenía de la situación. Y la tercera fase del juicio de Dios es el juicio ejecutivo, que va a ocurrir en ocasión de la tercera venida de Jesús. Después del milenio, desciende la nueva Jerusalén, y allí son resucitados todas las personas que se pierden, que junto con los ángeles malvados y Lucifer se van a reorganizar para atacar la ciudad, la nueva Jerusalén, y ahí termina siendo destruidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que viene ahora pronto? ¿Y cómo se vincula esto que estamos viendo o estudiando con lo que viene ahora? Nosotros sabemos que está en proceso la reorganización o la organización del nuevo orden mundial, ¿sí? Todo este parate que se hizo a nivel mundial no se ha hecho por el virus. Eso está bien claro, ¿no es cierto? No es un virus que merezca tanta atención. Pero se ha provocado un parate porque se va a modificar todo el orden que nosotros hemos conocido hasta aquí. Y es posible que nunca más volvamos al mundo que tuvimos antes de febrero de este año. ¿Sí? El nuevo orden mundial apunta a una reorganización en base a los principios de Lucifer que recién vimos. ¿Sí? Es que el hombre se salva a sí mismo y no necesita de Dios. ¿Sí? Y va a ser una coalición en la que van a participar tanto el poder religioso como el poder político. ¿Sí? Si vamos a los últimos escritos del Papa y los leemos, vamos a ver que en ningún momento se hace alusión a la gracia de Cristo, al poder salvador de Cristo, al poder de Dios transformando el corazón humano. Nada de eso hay. Todo lo que hay es las posibilidades que el ser humano tiene de cambiar todo esto. O sea, en definitiva, el ser humano se salva a sí mismo. No necesita un corazón transformado, no necesita que Cristo haya muerto por el ser humano, no necesita que el cuerpo sea transformado, su fisiología, no, nada de eso aparece allí, ¿sí? Es más de lo mismo de lo que hemos venido viendo como plan alternativo al plan de Dios. Y cuando vamos a Pablo, vamos a ver que Pablo todo lo que plantea es una argumentación en contra de la argumentación que hace el anticristo. Mientras que el anticristo dice el hombre es capaz de salvarse a sí mismo, Pablo dice el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y necesita ser salvado. Y si yo no acepto la salvación que viene de Dios, en vano murió Cristo. Así que vamos a encontrarnos aquí con dos órdenes en pugna. El orden de Dios, por un lado, representado por sus hijos fieles y por su iglesia fiel, y por otro lado el nuevo orden mundial asentado en principios que no son compatibles con
los principios de Dios. ¿Sí? Está más o menos claro hacia dónde apunta el nuevo orden mundial. Va a ser un orden desde el punto de vista económico capitalista, desde el punto de vista político comunista, ¿sí? Y va a ser una coalición de muchos sectores, incluso el político, que sabemos nosotros, cuando se constituya Babilonia la Grande, le va a decir darle el poder a la bestia, ¿no es cierto? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo? Que en definitiva, en el último tiempo se va a volver a manifestar en plenitud el mismo conflicto que viene desde antes. El mal se va a manifestar en toda su dimensión y el bien se va a manifestar en toda su dimensión. El papado va a formar o a conformar un orden basado en el humanismo, en el materialismo ateo, todo lo que ha sido la filosofía que Lucifer ha desarrollado para construir el orden en el que él cree, que es un orden basado en la codicia, en el egoísmo. Pero va a haber un disfraz de justicia social. Y por otro lado van a estar los hombres de Dios creyendo en Dios, en la justicia que viene de Dios y en el poder regenerador de Dios en el corazón humano. Y van a quedar claramente representados los caracteres de ambos grupos. ¿Cuál es la preparación que nosotros deberíamos hacer para estar listos para ese momento? Precisamente lo que dice Pablo. Que nos entreguemos a Cristo, que aceptemos el perdón que viene de Dios y que empecemos a tener una relación profunda con Él, guiada por la obra del Espíritu Santo que va cambiando nuestro corazón. Pero es necesario que nuestra mente esté conectada con la mente de Dios, porque la única manera de poder afrontar lo que viene es siendo verdaderamente espirituales. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Miguel. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Buen Dios que estás en los cielos y que has guiado toda esta reunión, te queremos dar las gracias por tanto amor, Señor. Pedimos que cambies nuestro corazón de piedra y que pongas ese corazón de carne, que pongas tu amor y podamos regirnos a través de él. Te necesitamos, Señor, te necesitamos urgente y que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Quédate en esta semana, Señor, que podamos compartir este mensaje, llevarlo con ansia, Señor, y vivirlo. Quédate con tu iglesia, quédate con tus hijos y enséñanos a amar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en este transcurso de la nueva semana. El próximo tema va a ser a confirmar. Puede tratarse de COVID o puede tratarse como un continuará. De todos modos, si quedan algunas preguntas ahí se las pueden hacer a Miguel, pero bueno, hay que finalizar la transmisión. Que Dios los bendiga y nos vemos para el próximo culto joven. Recuerden anotarse antes para poder llenar el cupo, ¿sí? Que Dios los bendiga.